Jehová, Shalom, sean bendecidos, amados hermanos, les saludo en la paz del Señor. Gracias damos al Eterno porque nos ha permitido el día de hoy poder estar reunidos a través de estos videos donde compartimos y analizamos la palabra del Señor. El día de hoy nos vamos a hacer una pregunta: ¿qué hacer cuando ya lo hemos hecho todo? Y no me estoy refiriendo a hacer cosas para aprovechar el tiempo, para matar el aburrimiento. No me refiero a ese tipo de cosas. Me refiero a qué hacer cuando nos toca enfrentar momentos difíciles en la vida, circunstancias difíciles en la vida, y hacemos todo para enfrentar estos momentos difíciles, pero las cosas no funcionan como queremos. Entonces, tratamos de hacer todo para solucionar los problemas, tratamos de hacer todo para enfrentar esas dificultades, esas adversidades que la vida a veces nos pone en el camino, y hacemos de todo, probamos de todo, pero nada funciona. Entonces, ¿qué hacer cuando ya lo hemos hecho todo? ¿Qué nos queda por hacer? Eso es lo que quiero hablar el día de hoy. ¿Qué hacer, por ejemplo, cuando nos toca enfrentar un problema matrimonial y hacemos todo para solucionar el problema con nuestra esposa o con nuestro esposo, ¿ya? Y todo lo que hacemos no alcanza para solucionar el problema, no sirve. ¿Qué hacer, por ejemplo, cuando nos toca enfrentar un problema matrimonial o un problema familiar? ¿Qué hacer cuando hacemos todo para solucionar ese problema, esa dificultad, y no funciona? ¿Qué hacer, por ejemplo, cuando nos toca enfrentar un problema con nuestros hijos? Cuando nuestros hijos, por ejemplo, alguno se sale del carril y hacemos todo por hacerlo volver al carril. ¿Qué hacer cuando hacemos todo y no funciona? ¿Qué hacer, por ejemplo, cuando nos toca enfrentar alguna enfermedad y hacemos todo para curarnos, para sanarnos, y no funciona? ¿Qué hacer cuando nos toca enfrentar un problema, a lo mejor en el trabajo, y hacemos todo para solucionarnos y eso no funciona lo que hacemos? ¿Ya? Todos estos problemas que yo les estoy mencionando son problemas externos que tenemos todos los seres humanos, son problemas comunes que nos toca enfrentar a veces en la vida, son problemas similares que les toca enfrentar a ustedes, a mí, ¿ya? Y que a veces hacemos todo para solucionar estos problemas, pero pareciera que las cosas no funcionaran a veces cuando tratamos de hacer todo. Pero ¿qué hacer también, por ejemplo, cuando tenemos problemas internos, nosotros mismos? Ya no externos, internos ahora. Como por ejemplo, ¿qué hacer, por ejemplo, cuando no podemos controlarnos nosotros mismos y perdemos lo que llamamos el dominio propio? Y ese dominio propio que tenemos, ya no tenemos control sobre él, sino que él tiene control de nosotros. Como por ejemplo cuando no podemos controlar la pornografía. Y ya perdimos el control y no tenemos el dominio propio para sujetarnos. ¿Qué hacer, por ejemplo, cuando no podemos controlar la droga? Y no podemos escapar de eso porque ya perdimos el dominio propio y no podemos decirle no a las drogas. Y hacemos de todo, ¿no es cierto?, para luchar contra estas cosas y a lo mejor no nos funciona. ¿Qué hacer, por ejemplo, con el alcohol? Cuando nos gana el alcoholismo,
cuando no tenemos la voluntad, cuando no tenemos el control incluso de nuestros propios cuerpos, no tenemos el control de nuestros propios deseos. ¿Qué hacer cuando hacemos todo y queremos escapar de estas cosas y no podemos? Todas estas cosas que yo les mencioné acá, ¿no es cierto? Como por ejemplo el cigarro. Mucha gente trata de escapar del tabaquismo, pero también se le hace difícil y hace cosas y una y otra, ¿no es cierto?, para tratar de salir y a veces no pueden. Y así hay una infinidad de cosas, ¿no es cierto?, que nos toca enfrentar en la vida, tanto problemas externos como problemas internos de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia voluntad, como la que le estaba mencionando, ¿no es cierto? El apóstol Pablo, por ejemplo, dijo en el libro de los Romanos, él dijo: pobre de mí, ¿quién nos va a librar de este cuerpo de muerte? Si lo que yo quiero hacer y lo que debo hacer no lo hago, y aquello que no deseo hacer, eso hago. ¿Quién nos va a librar de este cuerpo de muerte? A veces nos puede controlar y nos puede ganar. Pero el día de hoy vamos, ¿no es cierto?, a hablar de este tema, vamos a enfrentar estos temas, ¿no es cierto?, qué hacer con respecto a cuando hacemos todo para luchar contra estas cosas que yo le mencioné y pareciera que no funciona, ¿ya? Incluso, por ejemplo, a veces no podemos controlar nuestra alimentación, que pareciera fácil, ¿no es cierto?, pero a veces nos puede ganar y nos puede controlar lo que es la parte alimenticia. Eso está muy de moda el día de hoy, ¿no es cierto? Mucha gente está viendo médico por esa situación, que pierde el control con respecto a su alimentación, y la mayoría de los diagnósticos, ¿no es cierto?, son depresiones y son ansiedad. Pero el problema de la ansiedad, ¿no es cierto?, viene por problemas de psicología, de depresiones a veces, y por problemas y por diferentes índoles, pero no es el tema el día de hoy. Pero quiero tocar ese tema porque en el libro de Proverbios, por ejemplo, está mencionado, dice uno de los proverbios: cuando te sientes a la mesa con algún señor a comer, ¿ya?, considera bien lo que está delante de ti y ponle un cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. ¿Ya? Por supuesto, es una metáfora. No vaya a pensar usted que cuando se siente a comer por ahí esté convidado a alguna comida, alguna cena, ¿no es cierto? No vaya usted a poner un cuchillo en su garganta para poder controlarse, para poder sujetarse cuando va a comer. Es una metáfora, es una manera de decir: cuando nos sentemos a comer con algún señor, consideremos toda la abundancia que puede estar delante de nosotros, todas las cosas riquísimas que pueden estar, pero no por eso vamos a perder el control, sino que tenemos que controlarlos para comer, incluso si tuviésemos un gran apetito. Eso es lo que está diciendo el libro de Proverbios. Y como por supuesto lo que dice Proverbio con respecto a la alimentación aplica también para todas las otras cosas que a nosotros nos pueden, ¿no es cierto?, dominar, ¿ya? De tal manera que lo que está diciendo en Proverbio es que aprendamos a sujetarnos, aprendamos a dominarnos, ¿ya? Y aprendamos, ¿no es cierto?, a controlar cuando nos toca enfrentar estos tipos de cosas que son tentaciones a lo mejor para nuestro cuerpo, y no tenemos el control a veces y perdemos el dominio propio. De manera pero ¿qué pasa cuando ya esto nos supera y perdemos el control y no podemos sujetarnos? Eso es lo que vamos a hablar hoy día, cuando hacemos todo y no funciona. Entonces, ¿qué hacer cuando ya hemos hecho todo y no nos funciona? Quiero hablar el día de hoy de una palabra que tenemos que usar cuando nos ocurre esto, cuando nuestro propio cuerpo nos domina,
cuando los problemas externos a nosotros, ¿no es cierto?, nos llegan y nos toca enfrentar estas dificultades que a veces en la vida, en más de alguna oportunidad nos toca enfrentar dificultades. ¿Qué hacer cuando hacemos todo para enfrentar estas dificultades y no funciona? Entonces, hoy día vamos a revelar un secreto para enfrentar estos problemas, incluso aquellas cosas que dominan nuestro cuerpo. Y este secreto se llama Bitajón. Bitajón. Y este Bitajón todos lo conocemos, solo que nosotros lo conocemos en español, en el idioma castellano, que es conocido como confianza. Pero la palabra Bitajón es una palabra hebrea y que quiere decir confianza. En español, en castellano, en el idioma castellano lo conocemos nosotros como confianza. En hebreo, Bitajón. Entonces de este Bitajón, de esta confianza es la que quiero hablarles el día de hoy, para que nos ayude a enfrentar estas situaciones difíciles que nos toca enfrentar en la vida en algunas oportunidades. ¿Ya? ¿Qué es lo que es el Bitajón? Ya les dije que eso significa confianza. Y esta palabra a veces tendemos a confundirla con fe. Suenan más o menos parecidas, pero no lo es muy distinto. Digamos que la palabra confianza es la marca registrada que traemos todos los seres humanos en el alma. Viene con nosotros esta confianza. De ahí, ¿no es cierto?, que la palabra del Señor dice, maldito el hombre que confía en el hombre, es decir, maldito el hombre, la persona que deposita la confianza en un hombre, en una persona. Y debemos tener mucho cuidado con eso, porque piense usted lo que está diciendo la palabra del Señor. Maldito, es decir, cuando una persona ha depositado la confianza en una persona, esa persona tiene una maldición sobre él. Y eso a veces también nos hace, ¿no es cierto?, que no avancemos, que todo nos vaya mal, que las cosas no funcionen correctamente, ¿ya? Porque a veces tendemos y depositamos esa confianza que viene con nosotros en el alma, que Dios la puso allí, obviamente para que pusiésemos esta confianza en Él, pero ¿qué pasa cuando no la ponemos en Él? La ponemos en personas equivocadas, incluso a veces en dioses equivocados. Traemos maldición en vez de bendición a nuestra vida, y allí esa maldición nos aplasta, ¿no es cierto?, y no nos deja funcionar, y todos los días nos toca enfrentar un problema y una dificultad nueva, y en la vida no avanzamos porque a veces llevamos maldición, porque la palabra de Dios lo dice así: maldito el hombre o la mujer que ha depositado esa cosa preciosa que Él puso en nuestra alma, llamada Bitajón, conocida en castellano como confianza. Está con nosotros, viene con nosotros, está al interior de nosotros, pero esa confianza Dios la hizo en nosotros y la puso allí para que aprendiéramos a depositar la confianza en Él, para que aprendiéramos a depender de Él. Y ese es el secreto que estamos ya revelando el día de hoy, este Bitajón, ¿ya? Vamos a hablar un poco más de este Bitajón. Por ejemplo, este Bitajón se hace presente en los momentos más difíciles a veces de nuestra vida, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la vida nosotros vamos aprendiendo a veces a depender de nosotros mismos. A veces vamos escuchando consejos, vamos escuchando experiencias de otras personas, que ellos dicen: yo salí solo con esfuerzo, salí adelante con mi fuerza, salí adelante con mi trabajo, qué sé yo, y a veces tantos consejos, ¿no es cierto?, que a veces son ajenos a la palabra del Señor. Y esto, ¿no es cierto?, estos consejos que a veces no son buenos, nos van ayudando a alejarnos de la presencia del Señor, nos van ayudando a no buscar la presencia del Señor, y alejarnos, ¿no es cierto?,
de poner nuestra confianza en el Eterno, de tal manera que este bitajón que viene con nosotros aparece a veces en los momentos difíciles, porque ahí es cuando nos damos cuenta que todo lo que hemos hecho, todas las fuerzas que le hemos puesto a la vida, todo el empeño, toda la voluntad para solucionar a veces las dificultades, los problemas o incluso en mis propios vicios, y a veces no puedo escapar de ellos. Entonces nos vamos dando cuenta, ¿no es cierto?, que todo lo que hacemos y todo lo que hemos hecho no nos sirvió. ¿Qué hacer entonces? Ahora aparece el bitajón. El bitajón aparece en los momentos más difíciles. Aunque está en nosotros, está escondido. Lo dejamos por allá bien arrinconado, ¿ya? Lo dejamos bien oculto el bitajón. De manera que cuando nos vaciamos, cuando se vacía el alma, lo único que nos queda en el alma, cuando sacamos todo aquello que nos sirve dentro de nosotros y lo botamos, lo desechamos, lo único que nos queda en el alma es el bitajón, la confianza. Y es esa confianza que nos ayuda a recurrir a la persona correcta, que es nuestro Dios eterno. ¿Ya? Yo quisiera ponerles como ejemplo algunos casos bíblicos que tenemos. Por ejemplo, en el libro de Mateos, ¿ya? Se menciona ahí en el libro de Mateo, ¿no es cierto?, en el Mateo 8 verso 23 en adelante, los discípulos suben a la barca con nuestro Señor Jesucristo y se levanta una gran tempestad en el mar, y los discípulos, la mayoría de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo tenían el oficio de pescador, sabían manejarse en el mar, sabían manejarse en las embarcaciones, que en ese entonces, según la Biblia, la mayoría eran embarcaciones, digamos, manipuladas a través de vela, aprovechando el viento para poder navegar. Y ese era el motor, podríamos decir, que usaban en ese entonces. Y ellos estaban acostumbrados a dominar estas embarcaciones, estaban acostumbrados, hombres de mar, hombres de pesca, sabían controlar todas estas situaciones. Pero ¿qué pasa cuando se les levantó el mar, cuando el mar se embraveció y no pudieron controlar la embarcación y aquello a lo cual ellos estaban acostumbrados? Ellos estaban acostumbrados a enfrentar este tipo de cosas, pero ¿qué pasó cuando se salieron de control las cosas y ya no pudieron controlar la embarcación? Ya sintieron su vida en peligro, ya se empezaron a asustar, ya hicieron todo lo que ellos podían hacer para controlar la embarcación y no pudieron. Entonces les sale el grito del alma y despiertan a nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y les dice: sálvanos que perecemos. Y eso nos ocurre en nuestra vida también. Estamos acostumbrados a controlar las cosas, estamos acostumbrados a tener las cosas bajo control, estamos acostumbrados a tener nuestro matrimonio bajo control, nuestros hijos bajo control, nuestra casa bajo control, pero cuando las cosas se descontrolan a veces, ¿no es cierto?, y se salen de nuestras manos y hacemos todo para controlarla, ¿qué hacer cuando ya las cosas no funcionan y lo hemos hecho todo? Hay entonces bitajón. Es ahí cuando tenemos, ¿no es cierto?, que acudir al bitajón, a la confianza que Dios ha puesto en nosotros, esta marca registrada que llevamos todos los seres humanos en lo más profundo de nuestra alma. ¿Ya? Es aquí donde tiene que salir el bitajón y la confianza. Hay otro caso también que yo quisiera ponerlo como ejemplo el día de hoy, que es muy hermoso. Es sobre la mujer con flujo de sangre. Cuenta la escritura en el libro de Lucas, si no me equivoco, Lucas capítulo 8, verso 43 en adelante, ahí cuenta, ¿no es cierto?, esta historia de esta mujer con flujo de sangre que ya tenía alrededor de varios años, y no eran pocos años, eran varios años que tenía esta enfermedad, ¿ya?
Y dice la Escritura que ella había hecho todo, incluso había depositado toda, podríamos decir, toda su economía, todo su dinero en sanarse, en curarse. Había hecho todo lo que estaba a su alcance para sanar esta enfermedad, este problema que le aquejaba, y no le resultó, nada funcionó. Y esto es tan lindo porque en ese momento a ella le nace el bitajón que tenía en lo más profundo de su alma, despierta ese bitajón que Dios nos puso allí para tener confianza en Él. Es ahí, ¿no es cierto?, que cuando ella decide acudir a nuestro Señor Jesucristo, y esto es súper interesante, muy revelador lo que ocurre aquí en este hecho, porque esta confianza le nace en el alma, sale del alma de la mujer, y ella decide ir al encuentro de nuestro Señor Jesucristo, y es tanta la confianza y es tan grande la confianza que Dios puso en nosotros, el bitajón que Él puso en el alma de nosotros, que a esta mujer, imagínese que tuvo la confianza de decir ella, me basta tocar su manto, su túnica. Con eso que yo toque, eso a mí me basta para ser curada, para ser sanada. Imagínese el nivel de bitajón que llegó a desarrollar ella en ese momento. Y cuando ella toca el manto de nuestro Señor Jesucristo, él siente y se da cuenta del hecho que ocurrió, que él pregunta, ¿quién me tocó? Y aquí viene algo muy revelador, porque los discípulos miran y miran alrededor, dice, pero ¿cómo preguntas eso? La multitud es grande que hay a tu alrededor, todos te aprietan. ¿Por qué tú preguntas quién me tocó si todos te están tocando? Pero él dice, no, alguien me tocó con otra intención, porque yo sentí que de mí salió poder, de mí salió algo especial. Y aquí está lo revelador de esto, porque piense usted, todo el mundo tocaba a Jesús, la multitud lo apretaba, todos querían estar cerca de él. Pero esta mujer lo toca, pero lo toca con bitajón, con confianza. El resto no estaba tocando a Jesús con bitajón. No lo estaba tocando con esta confianza, con esta desesperación. Y esta es la parte reveladora, porque cuando nos toca enfrentar momentos difíciles, mi amado hermano, momentos complicados en la vida, como los que yo le mencionaba al principio del video, no nos queda otra alternativa que vaciar nuestra alma para que salga donde está escondido ese bitajón que Dios puso en nosotros, esa confianza para depositarla en Él. Pero esta confianza tiene un secreto. Tiene un secreto para que funcione. Y el secreto, mi amado hermano, es la humillación. La humillación. Si no, el bitajón no funciona. Usted puede decir que usted tiene confianza, que usted ha depositado su confianza en Dios, que usted es una persona, no falla los domingos a la iglesia, lee la Escritura todos los días, ora 3 veces al día, pero si no hay humillación, el bitajón no funciona. El bitajón no funciona. El bitajón funciona solo con humillación del alma, del corazón, con humillación de adentro, de lo más profundo del alma. De esa humillación, entonces funciona el bitajón. Es allí cuando Dios hace los milagros, es allí cuando Dios a veces se glorifica en nuestras dificultades, en nuestros problemas, en los momentos o las cosas difíciles que estemos enfrentando. Es allí cuando Dios se manifiesta, cuando nos presentamos con bitajón, humillación ante la presencia del Señor. Por eso Jesús dijo muchas veces, un corazón que venga con Cristo y venga humillado, yo no lo echo afuera, yo no lo desecho.
de tal manera que el bitajón es algo grandioso que nos ayuda a enfrentar los momentos difíciles cuando lo hacemos todo y no funciona. Tenemos que acudir al bitajón, a la humillación y a tener esta confianza plena en nuestro Señor Jesucristo. En el libro de los Salmos, en el Salmo 121, un salmo muy conocido, aquí el autor de este salmo hace una pregunta retórica. Él dice, alzaré mis ojos a los montes, y la pregunta es, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es una pregunta retórica porque el salmista sabía de dónde venía su socorro. Esa es una pregunta retórica, es decir, que él sabe la respuesta en realidad, pero él se pregunta y dice, voy a alzar voluntariamente los ojos a los montes, a la parte más alta que yo puedo ver, para ver de dónde va a venir mi socorro en el momento que yo necesito. Uno pide socorro en un momento difícil, uno no pide socorro cuando está bien, cuando todo está funcionando bien, cuando mi vida amorosa está bien, cuando mi vida financiera está bien, cuando mi estado físico está en plenitud. La gente no anda pidiendo socorro. Uno pide socorro en los momentos difíciles, cuando está en aprieto, cuando uno está, ¿no es cierto?, ahogado, como se dice, cuando uno está con la soga al cuello, entonces sale la palabra socorro de lo más profundo de nuestra alma. Y el salmista dice, yo voy a alzar los ojos a los montes, a la parte más alta, para ver de dónde va a venir mi socorro. Pero él dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De él viene mi socorro. También en el Salmo 51, verso 10, con esto vamos a estar terminando con esta explicación. Este salmo lo escribe David, el Salmo 51. Es un salmo que él escribe pidiendo perdón por el pecado que él había cometido de adulterio, de asesinato, ¿ya? Y voy a terminar con esto porque cuando nos toca enfrentar estos tipos de problemas externos, como también internos, cuando a veces tenemos que pelear con nosotros mismos por estas cosas que tenemos nosotros, ¿no es cierto?, por estos pecados, por estos vicios que a veces nos controlan y no podemos pelear a veces contra nosotros mismos. Y a veces aparece el bitajón y el bitajón siempre nos va a instar en lo más profundo de nuestra alma a buscar al Eterno, a acercarnos a Él, como que nos habla de lo más profundo de nuestra alma y nos dice, busca a Dios, apégate al Señor. Y a veces nos limitamos porque nos ponemos a pensar y decimos, Dios no se puede fijar en mí, porque yo soy una persona que no lo merezco, porque yo soy una persona que he fallado, que he pecado, soy una persona que he hecho esto, que he hecho esto otro, y nos limitamos y nos convencemos que Dios no nos va a escuchar, que Dios no va a socorrernos por todo lo que hemos hecho, por todo lo que somos. Y eso nos va limitando. Pensamos que no merecemos la ayuda del Señor, que en realidad Dios no nos va a tomar en cuenta, que Dios no nos tiene en consideración. ¿Quién soy yo para pedirle la ayuda al Eterno? Soy un fracaso, o podemos sentirnos como la más escoria de la humanidad, y eso nos limita. Pero mire lo que hace David. David, él siente que su pecado que él comete es tan horrible, tan horrendo, se siente tan mal con él mismo, digamos, es tanto lo mal que él se siente, que él quiere nacer de nuevo, porque siente que él, como persona, como ser humano, no sirve. No sirve. Entonces él ora al Señor
y él le pide que lo haga de nuevo. Ese es el bitajón que le nace a David en ese momento, cuando él reacciona, cuando él se arrepiente, cuando él va humillado ante la presencia del Señor. Tuvo que masticarse la vergüenza, tuvo que masticarse el orgullo, tuvo que tragarse, ¿no es cierto?, todo lo que él en un momento de grandeza pensó que él era, porque fue grande. David fue un rey, fue un poderoso, fue un hombre alabado, pero llegó el momento, ¿no es cierto?, que él se humilla de esta manera y le ora al Señor arrepentido, y él le pide que lo haga de nuevo. En el Salmo 51, verso 10, David dice lo siguiente, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué es lo que está pidiendo David? Imagínense. Prácticamente que lo haga de nuevo, que le renueve el corazón, que le renueve el espíritu, porque él siente que él no sirve, que él no es nada. Y le nace este bitajón, digamos, esta confianza, y llegó a pensar y pensó que Dios lo iba a perdonar. Y Dios lo perdonó porque fue humillado ante la presencia del Señor. Y este bitajón lo hace sacar estas palabras de humillación, y él dice: por favor, hazme de nuevo. Dame una nueva oportunidad y hazme de nuevo. Porque yo ya no sirvo. Lo que está en mí, lo que está dentro de mí, no sirve. Y este es el bitajón, mis amados hermanos, y este es el secreto del bitajón. El bitajón funciona cuando hay humillación. Es allí cuando se hace efectivo el bitajón para enfrentar cualquier problema, cualquier dificultad, para enfrentar cuando perdemos el dominio propio de nuestra propia vida, de nuestro propio ser. Esto es bitajón, esto es confianza, ¿ya? Y esto es distinto a la fe, es diferente a la fe. Siempre nos dicen tienes que tener fe, no, tienes que tener confianza, y esa confianza depositarla en el Eterno, para que esa confianza que depositamos en el Eterno se haga efectivo en nosotros cuando vamos con humillación, cuando le decimos al Eterno: yo confío en usted, mi confianza está en usted, tal como dice la palabra del Señor: fíate de Jehová de todo tu corazón, espera en Él, deja que Él haga conforme a su voluntad, conforme a sus procesos que Él sabe manejar, conforme a los tiempos que el Señor sabe manejar correctamente. ¿Ya? ¿Qué nos queda a nosotros? Bitajón, confiar en Él y humillarnos cada día ante la presencia del Señor. Nada más que eso. Nada más que eso. Amados hermanos, sean bendecidos en el Eterno. Que el amor de Dios y la misericordia de Dios estén con ustedes esta semana que vamos a comenzar ya en unas pocas horas más. Puedan disfrutar de su familia, puedan disfrutar de la palabra del Señor y puedan, ¿no es cierto?, cada día buscarle a Él por sobre todas las cosas, y no se olvide de practicar su bitajón que Dios puso en lo más profundo de su alma, y no se olvide nunca que ese bitajón funciona solo con humillación del alma, del corazón, no de lo externo. De lo más profundo adentro funciona el bitajón con humillación. Que el Señor de paz pueda bendecirles, y si Dios nos permite, nos volveremos a ver la próxima semana para estar hablando y compartiendo la palabra del Señor como cada domingo.